Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que estén viendo este video. Espero todos se encuentren muy bien. Am, este video es para darle introducción a lo que serían los temas de cada una de la primera parte de nuestro temario, en este caso la unidad uno, la introducción a las aplicaciones web. Y el primer tema del que vamos a hablar es la evolución de las aplicaciones, ¿no? En este caso, lo primero que me gustaría expresar o especificar es cuál es el objetivo de esto mismo. La idea es conocer qué es una aplicación web, de qué se trata, cuáles fueron las etapas que fueron, o más bien, cuál fue la evolución que hemos tenido con respecto a las tecnologías que utilizamos para crear ciertas plataformas. Y a partir de allí, pues conocer de la web 1.0, 2.0, 3.0 y hasta ahorita la existente, ¿no? Que es la 4.0. Y pues todas aquellas tecnologías que permitieron utilizar este tipo eh, de páginas o más bien de aplicaciones donde nosotros podemos interactuar con información a través de la nube o a través de internet, ¿no? Entonces, en este caso nos importa conocer qué es la World Wide Web, en este caso el www que utilizamos en todos los dominios, y a nivel práctico, cuál es el esquema de funcionamiento de un servicio web, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros entendamos cuál es la forma en la que normalmente nosotros desarrollamos una aplicación web y cuál es la idea que se fue contemplando en cada una de las tecnologías que nosotros vimos desde un inicio, ¿no? Entonces, para esto me gustaría especificar ciertos conceptos que muchas veces no tenemos directamente visualizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a estar haciendo este tipo de búsquedas para que vean más o menos qué es lo que busco en internet para poder visualizar esto, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí. Cliente servidor. Generalmente, cuando nosotros trabajamos en una aplicación web, utilizamos una arquitectura de cliente servidor. Eso quiere decir que nosotros tenemos una PC en algún lugar del mundo donde nosotros hospedamos nuestra aplicación web y esta se encarga de servir a todos aquellos clientes a través de exploradores todas aquellas peticiones que el cliente hace, ¿sí? Entonces el cliente hace una llamada a esta URL que vemos aquí arriba y en este caso el servidor interpreta ese URL y dice, ok, voy a contemplar o voy a mandarle la respuesta que yo tengo guardada en el servidor dependiendo de la funcionalidad que nosotros le especificamos a nuestro backend, ¿no? Ya entrando un poquito más en detalles de nombres y modas que se usan en internet, ¿no? Nuestro backend va a ser la parte del servidor y el frontend es la parte del cliente. Entonces, todo lo que nosotros vemos dentro del explorador es el cliente. Todo esto que nosotros vemos aquí es un cliente web que se comunica con un servidor y ese servidor sirve ya sea todos los archivos HTML, CSS y JavaScript que nosotros podemos visualizar en el cliente y la información que nosotros podemos mostrar, ¿no? Directamente aquí en esta parte. Entonces, utilizamos el protocolo HTTP. ¿Qué significa HTTP? Hypertext Transfer Protocol o el protocolo de transferencia de hipertextos. Eso quiere decir que nosotros utilizamos texto para transferir información y el servidor interpreta eso como que el cliente va a recibir esta petición con esa información que nosotros le estamos enviando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos trabajar con HTML, CSS y JavaScript, como lo mencioné al principio, ¿no? ¿Qué es HTML? Pues significa Hypertext Markup Language, ¿sí? Si nosotros buscamos HTML, pues nos vamos a encontrar que es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet, ¿sí? Entonces, generalmente utilizamos este acrónimo para poder mandarle a hablar al lenguaje. Este no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado de texto. Eso quiere decir que nosotros vamos a utilizar ciertas etiquetas para poder interpretar cierta información de manera semántica dentro de la página web. También existe un XHTML. Por ejemplo, con X significa Extensible Hypertext Markup Language, que es una variable un poquito más restrictiva que el HTML. Generalmente no lo vamos a encontrar en muchas páginas web. Nos la vamos a encontrar más en proyectos legacy o en proyectos viejos donde vamos a visualizar este tipo de lenguajes y lo más común es trabajar con HTML, ¿no? Entonces, esta es la capa principal de nuestra aplicación, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en un explorador, puede ser cualquiera, le damos botón derecho y le damos inspeccionar, pues nos va a aparecer aquí en la consola
pues todo el HTML que se utiliza, ¿no? Si se fijan, tengo aquí una etiqueta div que se utiliza para generar una división, una etiqueta h1, donde nosotros exponemos un título, y luego tenemos otro div que almacena otro div que tiene una clase que se maneja a través de CSS. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que quiero es que vean que todas las páginas web funcionan exactamente igual. Por ejemplo, voy a ir a una página web general, voy a ir aquí a Sataka México, por ejemplo. Aquí me gusta ver ciertas noticias. Si nosotros inspeccionamos esta página web, nos vamos a dar cuenta que tiene los mismos conceptos que estamos visualizando en cualquier otra página, ¿no? Tenemos divs, secciones, esto ya es utilizar HTML5 para separar los elementos, y si nosotros especificamos solamente una parte de la página web, por ejemplo esta parte que está aquí, yo puedo seleccionar el elemento y decirle, bueno, quiero que selecciones esto, y me dice que ese logo está dentro de un div que tiene la clase MasterHead Site Lead. Y luego tiene otro div que tiene otra clase que se llama Master Container, Masterhead Container, otro div que dice Masterhead Logo, y luego dentro tiene un H1 que especifica que es un título de la página web con la clase Masterhead Logo Brand, y una etiqueta A que hace referencia a un link donde se encuentra ese recurso, ¿no? En este caso simplemente es el icono o el texto en específico. Si se fijan, este texto está modificado a través de esta clase de Masterhead Brand, ¿sí? Pero no entremos en detalle, más adelante vamos a ver estas especificaciones, ¿no? Pero ya sabemos qué es HTML y cómo funciona. Luego, nos vamos con la parte interesante de lo que es esta página web. ¿Cómo logramos que el usuario interactúe con esto? Bueno, utilizamos un lenguaje que se llama JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que nosotros utilizamos para poder modificar y generar el comportamiento de manera dinámica dentro del documento web, ¿sí? Todo esto lo pueden encontrar directamente aquí en la página de Developer Mozilla. Esta es una de las páginas que les recomiendo que consulten siempre cuando ustedes tengan dudas con respecto a JavaScript o alguna situación con HTML, ¿sí? Esta es como la Biblia de los programadores web en cuestiones de JavaScript. JavaScript, chicos, se puede utilizar del lado del server o del lado del cliente. Eso quiere decir que podemos trabajar directamente con backend, con JavaScript, mandándole a hablar a una base de datos o trabajar con algún otro tipo de programación. Y también podemos utilizarlo con algún framework web, o simplemente utilizando Vanilla JavaScript, que es la forma más fácil, la forma más básica de trabajar con JavaScript del lado del cliente, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros estamos trabajando con una página web, pues tenemos tres cosas. Tenemos HTML, tenemos CSS y tenemos JavaScript. Entonces, a partir de aquí, pues ya generalmente nuestro cliente se compone de esas tres solas cosas. No tenemos otro comportamiento totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ya de allí se pueden meter con que le puedo meter Sass, que es un preprocesador de CSS. Puedo utilizar, no sé, React, Vue, Angular o AngularJS o cualquier otro tipo de framework frontend que te permita generar aplicaciones del lado del cliente, ¿no? Aquí hay varias secciones. Puedes trabajar con PWAs, que es Progressive Web Applications o aplicaciones progresivas. Que más adelante veremos de qué se trata este tipo de conceptos. Y también puedes trabajar con SPAs, que es Single Page Application, que son aplicaciones de una sola página donde nosotros renderizamos todo dentro de la misma página y a partir de allí simplemente hacemos referencias a otro tipo de recursos. Solamente es como introducción, no nos vamos a meter mucho con esta situación, pero la idea es ese concepto, ¿no? Entonces, lenguajes de frontend generalmente es solamente JavaScript y todos los demás son frameworks. jQuery, Vue, React, AngularJS, todos los frameworks que se encuentren con respecto a frontend se están basando en JavaScript. Y generalmente lenguajes de backend, pues podemos trabajar con muchos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, nos podemos meter directamente con Python, PHP. También podemos trabajar con JavaScript, como les comenté, Ruby, Java, ASP, que generalmente trabajas con C# o Visual Basic. Dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar o de cuál es la idea más fácil para ustedes con respecto al lenguaje que utilicen, pues es la manera en la que ustedes pueden generar un backend, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la web.
Por ejemplo, si yo busco web 1.0, pues me voy a encontrar con lo más básico de Wikipedia, ¿no? Pero por ejemplo, si yo entro aquí, pues me voy a dar cuenta que la web 1.0 fue la primera, apareció en los 90, en ella solo se podía consumir contenido, se trataba de información a la que se podía acceder sin la posibilidad de interactuar, era unidireccional. Eso quiere decir que solamente le hablábamos a hablar al server y el server me regresaba la información, pero yo no podía contestarle al server, yo no podía mandarle información de ninguna manera, ¿no? Si se fijan, solamente era para leer y visualizar cierto tipo de información dentro de la página. La web 2.0 fue la evolución de la misma y a partir de aquí pues ya se empezaron a crear foros, blogs y comentarios donde la gente podía interactuar con la web de una manera rústica, ¿no? Nosotros generábamos un tema a través de un formulario o un tipo de texto o información, se la mandábamos al servidor, el servidor la guardaba y solamente visualizaba los cambios refrescando la página web completa. Entonces, a partir de aquí, pues ya nos dimos cuenta que podíamos interactuar con ella. Si nos vamos a un resumen más bajo, la diferencia fundamental entre la web 1 es que es de solo lectura, ¿sí? Solamente podía leer cosas. Y toda la mayoría de las páginas web son estáticas. No había interacción con los usuarios y solo el administrador podía realizar cambios en las actualizaciones que se hacían en los contenidos. Antes, chicos, al administrador de las páginas web se le decía webmaster, ¿sí? Era la persona que manejaba todo lo relacionado con respecto a la página web. Y a partir de allí, pues se hacían las actualizaciones de los contenidos dentro de la misma, ¿no? Y la web 2.0 se convierte en la red social. Es donde nosotros podemos comunicarnos con algún otro tipo de comportamiento o algún otro tipo de usuario donde nosotros podíamos interactuar con otras personas. Y esa es la diferencia básica entre la 1.0 y la 2.0, ¿sí? Entonces, la 1.0 empezó en los 90s y la 2.0 en el 2004. En este caso, chicos, la 2.0 conllevó una actitud un poquito más tecnológica. Eso quiere decir que nosotros generamos la colaboración con otros usuarios para que a partir de esos servicios se reemplacen las aplicaciones de escritorio. Ya no teníamos que hacer todo en nuestra computadora, sino nos comunicábamos a través de la web, hacíamos un cambio dentro de la misma y este comportamiento que teníamos dentro de la aplicación pues nos permitía visualizar cuál era el cambio que el usuario estaba generando dentro de la misma, ¿no? En cambio, la web 1.0 pues era más individual, ¿no? Solamente podíamos estar leyendo, consumiendo información, pero no podíamos compartir ni nuestras opiniones, ni los conocimientos técnicos, ni si las cosas que estábamos leyendo estaban bien, ¿no? Entonces, la idea era esa, tener diferenciación entre la 1.0 y la 2.0, ¿sí? La 3.0, chicos, como lo dice, se asocia a la web semántica, un concepto que se refiere al uso del lenguaje en la red, por ejemplo, la búsqueda de contenidos utilizando palabras claves. Y no tenemos mejor ejemplo que nuestro amigo Google, ¿no? Nosotros podemos aquí hablarle a cualquier cosa que nosotros queramos, por ejemplo, voy a buscar aquí GitHub, y con el simple hecho de que nosotros pongamos una palabra, la web semánticamente interpreta el HTML que nosotros tenemos dentro de nuestra página y lo que hace es que a través del SEO, ¿sí? SEO, que es la manera en la que el marketing se maneja a través de las palabras claves dentro de las páginas web, lo que hace el algoritmo de Google es que interpreta estas palabras claves y las posiciona con respecto a la forma en la que nosotros buscamos información dentro de este mismo, ¿no? Realmente no existe solamente un buscador, existen miles, ¿no? Está Bing, ¿sí? Está DuckDuckGo. Y pues algunos otros tipos de buscadores donde nosotros podemos hacer. Cada uno tiene sus características y cada uno tiene ¿cómo se dicen? Sus ideas diferentes con respecto a lo que hace Google y a lo que hacen otro tipo de buscadores. Entonces, depende de cada quien cuál es el que utilice, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya nos dimos cuenta que la semántica o la forma en la que nosotros generamos nuestra página es muy importante para que el usuario encuentre realmente lo que está buscando.
¿Sí? Si se fijan, pues nosotros aquí tenemos conceptos de diseño, podemos hacer esta interacción con este mapita. Sin embargo, si nosotros visualizamos el comportamiento que tiene nuestra página, pues nos vamos a dar cuenta que de alguna manera tenemos un comportamiento semántico. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre tengo una etiqueta HTML que maneja todo nuestro contenido dentro de la página. Tengo una etiqueta head que maneja todo lo que es comportamiento. Si se fijan, aquí tengo scripts de CSS, tengo scripts de JavaScript, tengo algunos otros comportamientos con respecto a, ¿cómo se llaman? Imágenes o assets que utilizo para nuestra página web. Y pues tengo todo ¿cómo se llama? Todo el cuerpo de la página, ¿no? Es donde nosotros especificamos la semántica que queremos tener dentro de ella, ¿no? Aquí no puedo visualizar realmente. Déjenme ver. Creo que sí, ahorita lo vi. Esto que está aquí adentro, este content, es una manera de poder interpretar los assets de cada uno de las partes que tenemos dentro de la página web y se utilizan para optimizar la parte del data file, ¿no? Que es todos aquellos archivos que nosotros recolectamos para poder visualizar lo que es nuestra página web. Aquí no podemos visualizar el SEO directamente porque no está configurado directamente aquí. Se utilizan otro tipo de tecnologías, pero al fin y al cabo, pues ya sabemos cómo funciona el algoritmo, ¿no? A través de la semántica que tengo con el HTML y simplemente Google indexa esa información, interpreta qué es lo que el usuario está buscando y simplemente te responde con los resultados que tiene a la vista, ¿no? Entonces, la 3.0, chicos, expresa la creciente exponenciación que tiene la web. ¿Por qué? Porque ya podemos separar el contenido con respecto a cada una de las partes que nosotros tenemos y a partir de esto nos permite visualizar la información y sobre todo buscarla cuando nosotros la necesitemos, ¿sí? Entonces la 3.0 conlleva el concepto de privacidad del usuario. El usuario puede visualizar cualquier información que él busca y no importa la interacción que tienen los demás, simplemente puedes hacerla, sin embargo, te interesa solamente la información que tú estás utilizando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ya nos damos cuenta que la web 3.0 simplemente lo que hace es separar la información y nos permite visualizar cada una de las posibilidades que el usuario puede visualizar dentro de Internet, ¿no? Recuerden que esto se puede visualizar. Ya tenemos aquí la perspectiva de que podemos verlo en una máquina de escritorio, en una laptop, en una tablet, en un celular. Ya de aquí se ve un poquito más la evolución de no solamente estar sentado en la máquina viendo un monitor, ¿no? Ya podemos visualizarlo desde un dispositivo externo, que puede ser cualquiera que estaban disponibles en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué se le dice web ampliada o web extendida? En este caso, la idea es que nosotros podamos separar la información y segmentarla con el fin de solamente consumir lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Es ahí donde se vuelve un poquito complejo la separación de cada uno de los elementos. Sin embargo, ya tenemos más interacción, más intercambio de datos y más empuje de las tecnologías, tanto de inteligencia artificial como la parte semántica, utilizar la parte geoespacial de la web, porque aquí es donde se empiezan a ver ciertas interacciones con respecto a mapas y cosas por el estilo. Y pues generalmente esta evolución se menciona en el 2006, ¿sí? Es como, esa es como el año de acuñación de este término de utilizar la web 3.0. Entonces, ya metiéndonos en algo más complejo o en algo más conciso, las innovaciones que se hicieron en la web 3.0 fue utilizar inteligencia artificial, se hace la parte semántica y a partir de aquí ya podemos utilizar o manipular la información de manera más eficiente, ¿no? Ya podemos trabajar con bases de datos. Se acuña el concepto de API, ¿sí? ¿Qué es un API? Un API es una interfaz, ¿sí?
de programación de aplicaciones, que en este caso se comportaría como un servicio donde nosotros mandamos a consultar información y ese servicio solamente me regresa la información que estoy pidiendo en ese momento, ¿sí? No me regresa toda la página web, sino solamente la información que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, haciéndolo como si fuera un sistema distribuido, pues tenemos un servicio que se comunica con una tablet, con una app web, con una consola de videojuegos, con un smartphone, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay un concepto que Amazon maneja. A partir de aquí se empieza a separar este tipo de servicios y Amazon nos permite visualizar cada uno de esos servicios como conceptos separados y nace o se acuña el concepto de software as a service, ¿no? Software como servicio que solamente le mandamos a hablar en el momento en el que nosotros lo necesitamos. ¿Sí? Esto ya lo veremos más adelante, pero es viable entender que a partir de aquí ya empezamos a utilizar este tipo de servicios y ya se acuña el término de API, ¿no? O API. Y pues simplemente para terminar nos vamos con la red 4.0. ¿Sí? Cuando hablamos de la red 4.0, pues nos vamos, o de la web, perdón, no de la red, de la web 4.0, nos vamos con la parte más interesante que tenemos hasta el momento. En este caso, tenemos la posibilidad de que el usuario pueda diseñar o crear plataformas, productos y servicios a su conveniencia. Eso quiere decir que nosotros podemos interactuar con algunas herramientas separadas y el usuario puede crear sus propios productos o incluso haciendo uso de un profesional para poder solventar esas necesidades que las empresas o dueños de negocio o cualquier otro tipo de persona trabaja con ellas, ¿no? En este caso, nosotros potenciamos la parte semántica, empezamos a crear plataformas para cada uno de los conceptos en específico y sobre todo la inteligencia artificial nos permite hacer uso de las mismas, ¿no? No nos vamos muy lejos. Entrando con Amazon.com, ¿no? En este caso, Amazon se convirtió en la plataforma de dropshipping, se le llama, o de compraventa, elegida por cada uno de los usuarios que nosotros trabajamos, ¿no? Directamente. Entonces, a partir de aquí, nos damos cuenta que utilizamos estos servicios para poder trabajar o obtener cada uno de los elementos que nosotros necesitamos diariamente, ¿no? Entonces, si se fijan, es simplemente una página web, hace uso de otros servicios en específico como elementos de compra, los carritos o cualquier otro tipo de comportamiento que nosotros creamos a través de los lenguajes web, ¿no? Entonces, la idea es que la web 4.0 es que nosotros potenciamos la forma semántica en la cual nosotros trabajamos y a partir de la inteligencia artificial entendemos el comportamiento que el usuario tiene dentro de las mismas páginas y a partir de aquí trabajamos con ese comportamiento o esa información que el usuario nos está dando para poder enviarle lo que él necesita, ¿sí? Ya no necesitamos ir a una tienda física para comprar cosas, incluso ya no necesitamos ir directamente al súper para obtener nuestro mandado, ¿no? Simplemente entramos a una plataforma ad hoc para cada uno de los elementos y a partir de ahí el usuario obtiene lo que necesita. La idea es que nosotros obtengamos la información que el usuario nos está pidiendo en ese momento, ¿no? Aunque haya un intercambio físico, ya no hay tanto la interacción humano-humano, sino en este caso sería humano-máquina y a partir de un concepto de entregas, se maneja humano-humano, pero simplemente mandamos eso que el usuario nos pidió a través de la plataforma, ¿no? El usuario puede visualizar características, especificaciones o cualquier tipo de otros elementos dentro de la plataforma sin tener que asistir a una tienda física, a un concepto físico, ¿no? En este caso. Entonces, realmente eso sería el concepto de la evolución de la web. Si se fijan, está bastante simple, no tenemos nada complicado. A partir de aquí nos damos cuenta que buscar la información
Es bastante sencillo a partir de la 3.0, sin embargo, puedes acceder en otro tipo de conceptos, ¿no? Como lo que es HTTP, HTTPS, que ya sabemos que HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, y HTTPS simplemente es Transfer Protocol, pero con seguridad, ¿no? Security. Entonces, en este caso, utilizamos la S para conllevar que es un sitio seguro, que podemos trabajar con él de una manera segura y poder estar especificando cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, chicos, la idea es que separemos cada uno de estos conceptos que les comento aquí dentro de este video y hagamos un pequeño resumen con respecto a esta pequeña plática, ¿no? Entonces me gustaría que hicieran una investigación para cada uno de los elementos, hicieran un resumen de eso en específico y con respecto al resumen, pues se van haciendo las preguntas para el examen, ¿sí? Entonces espero haya quedado claro, que nos quedamos... estoy abierto a dudas o preguntas con respecto a esto y a partir de aquí vamos trabajando con eso, ¿sí? Entonces, esto sería todo por la clase. Espero les haya quedado claro. Gracias.